Bienvenidos a un nuevo programa de Miradas, las perspectivas distintas, las problemáticas de los distintos grupos del país para conversar, para dialogar, para comprender, para sensibilizar respecto de los grandes temas que cruzan la opinión pública de nuestro país. Hoy tenemos dos invitados, tenemos dos contertulios. Por un lado, Milton Iglesias. Él está en el ámbito de la multigremial de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones, trabajando temáticas de derechos humanos. Y nuestro contertulio de siempre, Jorge Sepúlveda, ingeniero, un hombre que está en el lado sur del país y en diálogo con la otra parte de la pampa del desierto, que es la que está en el lado norte. Así que iniciamos la conversación de hoy. Milton, muy bienvenido. ¿Por qué no nos haces una reseña de tu temática y de tus inquietudes? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jorge. Bueno, primero que todo, yo soy director de la multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en Retiro. Y hace 12 años me he desempeñado en apoyar a todas las personas militares que están injustamente privados de libertad, que en este momento ya alcanza el número de 245 personas, de los cuales 145 personas están en una edad entre 70 y 90 años. Así que ahí tenemos nosotros una cruzada, derechamente, porque este es el único país donde existen prisioneros de sobre 75 años de edad. Quiero decirles que también tenemos de 92 y 93 años. Entonces, en la justicia hoy día no tiene ningún viso de humanidad. No se molestan para nada en condenar a una persona con 95 años que está con un cáncer terminal y que mueren a puerta, digamos, de entrar a cumplir condena. O sea, ellos no tienen ningún problema en condenarlo. Así que, Carlos, yo quedo a su disposición. Bienvenido, bienvenido Milton, un gusto de tenerte acá. Jorge, tu saludo. Hola Milton. Bueno, estuvimos juntos. Yo soy entre civil o paisa que se llama y también naval desde cuna. Así que es un agrado, Milton. Estuvimos juntos en la base aeronal Villoto. Este es un tema emergente que siempre ha estado muy anulado y ha estado de alguna medida eh, satanizado, que era imposible hablar y todas las condenas al infierno, sobre todo aquel condenado. El tema primero es el nivel de condena, las pruebas, las formas que han sido condenados, los testigos que han sido y la cantidad de dinero, que entiendo que son muy altas las que se obtienen, manteniendo vigente esto a costa nuestro, que es bastante alto. Entonces va a ser súper interesante escuchar a Milton cómo en su calidad de director de esta asociación nos va a poder plantear cuáles son las graves situaciones que se están dando, la inequidad ya frente a otros prisioneros y que no todos los que están son los que debían estar y los que están no son los que deberían estar. Ok, 12 años de trayectoria entonces, Milton, en una temática que tiene mucha opacidad, está muy como en bambalinas, tras bambalinas incluso diría yo, y me llama la atención. El planteamiento es igualdad en el tratamiento de una persona que tiene una sentencia independiente de su condición. Ese parece ser el motivo central del argumento. ¿Por qué no nos aclaras, por favor? Sí, mire, por ejemplo, yo voy a partir de una entrevista que hubo en la televisión hace un tiempo atrás, donde el ministro Alejandro Solís tuvo un careo, digamos, en televisión con Hermógenes Pérez de Arce. El ministro no tuvo ningún empacho en decir de que efectivamente para condenar militares habían tenido que recurrir a las ficciones jurídicas. Y las ficciones jurídicas, ni más ni menos, una ficción es una mentira. O sea, para partir hablando, por eso es una ficción, porque es una mentira. Entonces se activó el concepto de lesa humanidad en la parte investigativa de las causas. ¿Me van a creer ustedes de que los jueces tienen instrucción para aplicar en la parte investigativa el concepto de lesa humanidad? Y cuando condenan por delitos comunes.
En Chile nadie puede estar preso por algo distinto al que se le condenó. Entonces, en este momento top, supuestamente se le investigó por lesa humanidad y los condenaron por delitos comunes. Esa es la primera, el inicio de toda esta persecución jurídica que a la larga se convirtió, nosotros pensábamos en venganza, pero después de analizar la venganza nos dimos cuenta que esta es una industria de dinero. Es una industria de dinero. Ustedes deben saber que Chile ha pagado más de 10.000 millones de dólares a las familias de anarquistas y terroristas que se enfrentaron con el gobierno militar en su época. A ver, vamos desmenuzando el tema. Primero, ficciones jurídicas. Por ejemplo, el secuestro permanente, que ya semánticamente pareciera algo inconsistente, secuestro permanente, bueno, eso no es secuestro, eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, allí habría algo de lo que se ha señalado de una ficción jurídica. Exactamente, es una ficción jurídica porque ustedes comprenderán de que una persona que está condenada por secuestro permanente, nadie se pregunta qué es lo que pasó con el secuestrado, por ejemplo. Los jueces ni siquiera se molestan en investigar y tratar de saber dónde está el secuestrado, porque ellos saben que esto es una mentira. Mire lo que le estoy diciendo. Los jueces saben que es una mentira y por lo tanto ni se molestan en buscar al secuestrado. Solamente se dedican a castigar al posible secuestrador y pagar las indemnizaciones. Yo le quiero decir lo siguiente. Se pagan por esposa alrededor de 100 millones de pesos y 50 millones por hijo. Yo hace poco tuve una reunión con las viudas mártires de Carabineros. En las viudas mártires de Carabineros, cuando le matan a sus maridos, un carabinero cuesta 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Con eso le digo todo. O sea, en otras palabras, las asimetrías no solo son en el tema del tratamiento jurídico, sino también en el resultado final de la compensación que debiera recibir familiares. Eso va quedando claro. Es un concepto novedoso esto de que haya una industria. ¿Por qué, qué mueve a decir que haya una industria? ¿Cuáles son los criterios que permiten afirmar aquello? Mira, por la parte, bueno, de partida, digamos, sabemos de que un abogado que defiende a un militar se quedó sin trabajo si es que no tiene más militares para defender, porque después ya nadie más lo acoge. Entonces ya cuesta encontrar abogados y los abogados que se encuentran parten de una tarifa de 10 millones de pesos para arriba. Defender a un militar, eso es lo que cuesta. Entonces hay un área ahí de plata. Posteriormente, se trabaja esto, los juicios son largos y al ser largos se van requiriendo nuevos dineros. Yo le digo, hay prisioneros que han perdido su casa, han perdido todos sus bienes tratando de defenderse y han terminado presos igual. ¿Por qué? Nosotros creemos que los fallos son más políticos que jurídicos. Y se lo demuestro con ese concepto, si los condenan con ficciones jurídicas. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es la capacidad de reacción para ir confrontando? O sea, claramente establecer, por ejemplo, secuestro permanente, requiere un equipo humano trabajando para generar esa ficción y institucionalizar el concepto dentro de la Administración de Justicia. Entonces la pregunta es, ¿hay algún esfuerzo en esa línea por parte, por ejemplo, de la gremial, la multigremial? ¿Hay alguien que esté buscando mitigar o remediar una situación como esta? ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros como multigremial hemos caminado todos los caminos posibles donde podamos encontrar alguna solución. Pero lamentablemente, tal como lo dije, esto requiere mucho, pero mucho dinero. Le quiero decir, tenemos 1.370 causas en el informe RETIC todavía por cerrarse. Tenemos 37.700 causas nuevas que vienen en el informe Vales, que supuestamente este informe se hizo para que estuviera clasificado durante 50 años. Llevamos un poquito más de 30 años y ya nos tienen abiertas 4.000 causas por tortura.
En el informe Balich están las torturas y en el informe Rettig están los muertos y los desaparecidos, para hacer una diferenciación. Entonces, si nos están quedando en este momento tantas causas pendientes todavía, usted imagínese la cantidad de dinero que esto significa. Eso es por una parte. Cuando hay fallos, primero hay condenados, y habiendo condenados hay fallos, y habiendo fallos hay indemnización. Usted vea, le acabo de demostrar. Ok, y la cifra es que la esposa, la cónyuge, recibe más o menos 100 millones en promedio y los hijos 50. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Así es. Don Jorge, ¿qué opina usted? ¿Cómo visualiza esto? ¿Qué antecedentes puede aportar? ¿Qué ha reflexionado sobre la materia? Es que realmente es una industria corrupta, legal, porque tú sabes, cuando un abogado se va a la segura, porque también los tribunales tienen presión, los jueces también tienen presión o van a ser anulados. Imagínate un juez que diga que tal persona, ¿no es cierto?, realmente no hay antecedentes, porque hoy día bajo la justicia, ¿no es cierto?, el nuevo esquema de justicia, jamás ninguno de estos actos sería considerado como se ha hecho hasta ahora. Hay una desvirtuación completa del término justicia. Entonces, cuando un juez se ve, ¿no es cierto?, que va a ser presionado o no va a poder ascender, obviamente cierra su sentido real de justicia y va por lo político. Eso es un lado, y lo digo sin temor de decirlo, digamos, dentro de la arbitrariedad, o hay otro término que se llama, ¿no es cierto?, hay un término legal, no me acuerdo. Prevaricación. Prevaricación, hay una prevaricación consciente, sabiendo que la persona es inocente, pero le importa un bledo y lo condena igual. Y está el abogado y en la junta de abogados, que si tú dices que reciben 100 millones, mentira, te diría que reciben 70, 65 millones, porque el resto, el abogado toma el caso en forma gratuita, pero se va en parte una vez que ha sido condenado y obliga al Estado a pagar, entonces plata segura. Entonces es un negocio seguro, es un negocio pero inmoral, o sea, ya no es ético, es una industria realmente inmoral, ¿ya? ¿Qué duda cabe que hubieron, como planteaba anteriormente en otras conversaciones, tortura u otras, pero eso fue la minoría, el resto de las personas eran quienes obedecían, quienes manejaban, quienes tomaban un avión, quienes entonces arrasaron con todo eso por supuestos casos ficciones, ya sin pruebas concretas ni nada, y con eso, ¿qué clase de justicia es eso? Y después de eso, como decía Milton, fueron condenados por delitos comunes, ¿ya? Por delitos comunes. Y más encima, pero siendo considerados como genocidas, por así decir, y no dándole ninguna garantía como un preso o común o corriente. O sea, a mí, hoy día, que se está Sí, poniendo déjalo toda ahí, esta dinámica, déjalo ahí, Jorge, déjalo ahí. ya, ya, Déjalo ahí, porque primero quiero, para la amiga y amigo que va a escuchar esto, que aclare qué es prevaricación. La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. O sea, se aplica y se ajusta muy bien a lo que estamos describiendo, ¿verdad? Te decía, déjalo ahí porque tú dices que no hay un trato equilibrado, igualitario. Primero ya queda establecido de que hay una especie de industria de estudios jurídicos que están disponibles para avanzar en estos procesos porque al final no pierden nada. Pueden perder el tiempo, pero pueden ganar mucho porque van en comisión respecto de estos beneficios que ya están bastante institucionalizados y establecidos. Entonces, el segundo tema que surge aquí y que yo quisiera ocultar, preguntar, aclarar para efecto de que la gente entienda esta situación, se dice que los presos tradicionales, por ejemplo, los presos que tuvieron actos terroristas, por ejemplo, o violencia política, disfrutan de ciertos beneficios que aquellos que están por algún tema de derechos humanos no reciben. Aclaremos esa parte. No tengo claridad, dejémosle claridad a la gente respecto de cuál es la diferencia, Milton, en torno a esta temática. Bueno, para partir conversando,
hay una reforma procesal penal que entró en vigencia en el año 2005, en la cual todos los chilenos deberíamos estar bajo ese régimen, bajo ese imperio. Pero ocurre que convenientemente los gobiernos de la época dejaron a los militares en el sistema antiguo. Ahí ya hay una diferencia. En el sistema antiguo uno es culpable si no es capaz de demostrar que es inocente, y en el sistema nuevo, garantista, tú eres inocente si alguien no es capaz de demostrar que eres culpable. Ahí ya tenemos una diferencia. En el sistema antiguo, nuestros militares no tienen el debido proceso, no tienen conocimiento del sumario a la hora de ir a declarar, no saben quién los acusa ni de qué los acusan. Por lo tanto, esta es una ejecución. Esto es una ejecución. Esto no puede ser más aberrante que nuestros militares estén en un sistema antiguo, es decir, los militares representan el 0,0001 de la población y tenemos un sistema jurídico exclusivo para nosotros, para reventarnos. En cambio, el resto de Chile, el otro 99,9999, están en un sistema nuevo, garantista, y por eso la puerta giratoria, ¿cierto? Por eso que anda tanto delincuente con 100 acusaciones encima y todavía no están presos. Los nuestros no, los nuestros son correctos, respetan las leyes, pero sin embargo los dejaron en el sistema antiguo convenientemente para hacer esta industria. Ahora, a ver si con esto entiendo con más claridad, porque las amigas y amigos que nos siguen les gustaría entender claramente este asunto. Por ejemplo, si un preso que está en el régimen nuevo sufre la pérdida de su esposa porque falleció, ¿cuál es la diferencia respecto de oficiales y clases que hoy día están presos en las cárceles donde están por derechos humanos? ¿Pueden salir a ver acompañar al velorio y a la sepultura a su mujer o a su hijo? ¿Por qué por qué se dice que no hay igualdad? ¿Por qué se dice que hay una asimetría, que hay una cierta discriminación odiosa respecto de unos y otros? Bueno, si fallece la esposa de un militar, que es lo peor que le puede ocurrir a esa persona, porque esa persona son personas, como le dije, de edad. Es decir, si llega a irse ese preso para su casa, lo más probable es que va a encontrar una señora anciana si es que está viva, y si está fallecida, no va a encontrar a nadie para partir hablando. Entonces, en este momento nosotros tenemos un problema de que ya tenemos gente que, si se le diera la libertad, no voy a decir que le costaría llegar a su casa, pero va a llegar a una casa donde va a estar solo. Ahora, para contestar la pregunta, Carlos, efectivamente, cuando se le muere la esposa a uno de nuestros militares, se le impide que vaya a despedir los restos de su mujer. Y si se le muere un hijo, también. O sea, ahí ya tenemos una tremenda asimetría, como tú la llamas. Y alguien que está al otro lado y que, por ejemplo, disparó contra un miembro de carabinero, en fin, él puede él puede salir, aclaremos eso, a ver cómo es. Pero mira lo que hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, a mapuches que negocian con gendarmería donde quieren estar presos. O sea, mira la diferencia. Van a un machitún porque su etnia se lo permite y toda la cosa ancestral. Mira lo que pasa. O sea, te lo coloco los dos extremos inmediatamente. Los nuestros no tienen, pero absolutamente ningún beneficio. Jorge, ¿cómo impacta esto en la gente en general de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo ves tú? Es que no es solo la gente de las Fuerzas Armadas. Añadiendo un poquito más, tú sabes que existen los centros abiertos, que en el fondo no son cárceles, sino lugares con agrícola, maderero, en fin, aquí el mismo Aysén hay uno donde la gente incluso puede trabajar durante el día y pernocta en la noche. Pero esto es más allá que Fuerza Armada, esto es sentido humanitario, esto es un derecho humano, fíjate, de que tú te das cuenta que ha sido toda una farsa mediática,
ya, a una farsa mediática tremenda. Imagínate, bueno, tú sabes, mi padre fue almirante, imagínate tenerlo preso, ya, porque, por ejemplo, a él lo fueron a visitar ya sobre los 75, 80 años, ya, porque habían salido testigos, ya, que él estaba involucrado en casos de derechos humanos. Mira, y con testigos y todo, fue la PDI, prepotente, pero usted, bueno, en el año 73, ay, 74 estuvo involucrado en esto, lo otro, y llega y saca su pasaporte y dice, no, yo estaba en Inglaterra, y pues imagínate si no hubiera estado, bastaba 2 o 3 personas, ¿no es cierto?, que acusen a alguien, que lo focalicen en un sector y para adentro, pues. Entonces, claro, me hubiera afectado a mí igual, el pensar en ese pasado alternativo sería espantoso, y que te quiten toda la plata para pagarle justamente a un abogado suicida, porque efectivamente el abogado, porque no tiene derecho a la justa defensa tampoco, ¿ya? No es como la defensoría penal, te quitan todo lo que le queda a tu familia, a tu esposa, para estar pagándole a un abogado que más bien lo hace por razones espirituales que por plata, y si es por calidad también uno puede decir, oye, realmente los abogados de calidad están tomando grandes casos, ¿no es cierto?, empresariales, o están tomando estos casos, ¿no es cierto?, que se van a la segura en su 30 o 40% después de la sentencia. Entonces, aquí lo que estoy viendo no es un tema que yo haya sido marino o mi familia naval, es un tema más grave, que aquí se ha anulado la verdad, por muchos años se ha tergiversado por un sector ideológico que esto le convenía y siempre le ha convenido, por tema poder, dinero, victimizar y seguir victimizando y seguir sacando los temas cada cierto tiempo y manipular a toda la gente para insensibilizarla para cuando salga la sentencia, otro más, sí, está bien, es justo. No sé si me entiendes. Yo lo Uh, entiendo. hay gente que merecía estar, sí, sí, ¿ya? Pero hay otros que no merecían, y yo creo que en la mayoría lo que existían instrucciones. Yo te lo explicaba, yo a mí me tocaba ir a hacer patrullaje también, y si me enfrentaba algo, podría estar yo allí. Entonces, para mí es realmente turbio, injusto, asimétrico, y es bueno analizar, aunque sea tarde, pero es bueno analizar y empezar a ver en profundidad el nuevo contexto histórico, que nos hemos dado cuenta que lo ocurrió después de esta famosa constituyente, y lo que ha estado metido el partido político, que es poder y dinero, haciendo y dando vuelta toda la historia. O sea, el tema de derechos humanos está cruzado por intereses económicos de manera muy evidente. Y ahora entiendo, cuando se dice la industria de los derechos humanos, es que hay equipos de abogados que están permanentemente buscando instancias donde ellos puedan seguir profundizando procesos. Me sorprende el número de los casos que eventualmente podrían venir. Me sorprende también, pero me hace coherencia plena con lo que se está hablando. Tengo dos amigos, uno que fue oficial y el otro que fue clase. El oficial está enfrentando un proceso por haber recibido instrucciones de apremio por teléfono en un retén donde no había teléfono. Así es. Y llevan 15 años discutiendo si había teléfono, o sea, una cuestión que es de una obviedad absoluta. Y claramente se ve que allí hay una intencionalidad que no responde en nada a los derechos humanos, muy por el contrario, se atropellan los derechos humanos de la persona a la que se le está persiguiendo. Y también un soldado que iba en un camión y que en definitiva lleva ya, no sé, 15 años en proceso, y le piden que aclare cosas que él no tiene cómo aclarar, y sin embargo, permanentemente. Entonces, claramente me hace sentido, pareciera que hay intereses evidentes en torno a esto, y efectivamente hay una dinámica de motivación económica, porque nadie está por impulsar atropello a los derechos humanos. Estamos de acuerdo en que hay que investigar y establecer las sentencias cuando corresponda. Pero aquí de lo que estamos hablando es que se está persiguiendo a personas que no tienen la responsabilidad que se les imputa, y en procesos que han demorado excesivamente. Eso parece ser cuando hablamos de que no hay, primero, hay una eventual prevaricación, y segundo, hay una evidente o una eventual asimetría en el tratamiento, una discriminación que es muy evidente.
Bueno, Milton. acá, por ejemplo, Carlos, se dio con la pandemia. Si ustedes se recuerdan, cuando se inició la pandemia, nosotros se nos murieron, entre paréntesis, 12 prisioneros, ¿ah? 12 prisioneros. Eh, Hubo un indulto general en Chile. Se indultaron más de 2.200 presos comunes. Ningún militar, ningún militar, porque ellos eran un peligro para la sociedad. Ellos tienen, te digo, 145 personas entre 70 y 90 años, enfermos de 5 patologías por lo menos, donde el cáncer, la diabetes y, y los problemas psicológicos que tienen realmente impiden que sean autónomos, tienen que depender de otras personas. Tienen Alzheimer, los tienen presos igual. Un ejemplo, en septiembre del año pasado, internaron a una persona ciega, a una persona con Alzheimer y a otro completamente lisiado. Ingresaron en septiembre, en diciembre los 3 estaban fallecidos. Han transformado las cárceles de Punta Peuco, Colina, en San Joaquín todavía no, pero las han transformado en cárceles de exterminio por acumulación de condenas. Hay prisioneros que tienen más de 900 años de condena. Hay prisioneros que tienen 200 años, 150 años, 100 años. Y cuando tú condenas a una persona de 95 años, que es completamente dependiente de los demás, lo estás condenando a muerte. Entonces acá hay también un cinismo de que se dice de que en Chile no existe la pena de muerte. Sí, señor. La pena de muerte, de hecho, en Chile existe para los militares. Muy interesante esta mirada que se conversa muy poco. ¿Ah? Hay poca conciencia de esta gruesa, grosera simetría. Y también hay, yo diría, una falta de conciencia de la necesidad de ir equilibrando este tipo de situaciones porque no puede haber beneficios para unos que han hecho lo mismo que a otros se le niegan por el carácter de haber tenido uniforme. Me parece a mí que eso es absolutamente inaceptable. Y además me preocupa esto de que se afirme con esta claridad y además se entreguen antecedentes de que aquí hay una industria. ¿De qué orden, de qué magnitud es la industria? O sea, ¿cuánta plata ha pagado? ¿Tienes tú, por casualidad, Milton, la cifra? ¿Cuánta plata ha pagado el Estado chileno? Porque si es a un 30% de comisión, por Dios, me gustaría tener alguna dimensión de esto. Mire, un ejemplo clarito. Ustedes se recordarán cuando la señora diputada Carmen Hertz interpeló al ministro de Justicia en el Congreso. La señora Carmen Hertz le dijo al ministro que el gobierno había pagado una miseria de dinero a las víctimas de los militares. Y en ese momento, el ministro Larraín le contestó, señora, le dijo, hasta este momento hemos pagado alrededor de 6.700 millones de dólares, lo que no me parece ninguna miseria. Y de aquí a fin de año vamos a haber superado ya los 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué más claro? O sea, esto pasó en el Congreso, los números están ahí, las grabaciones también están. Entonces, con eso yo creo que te dejo diametralmente clara la industria del dinero. Po. Oiga, usted que es ingeniero, don Jorge, y le pega un poco más los números, ¿por qué no me calcula de 10.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares? Si la comisión que se llevan los abogados del 30%, ¿cuánto están ganando, oiga, más o menos? Bueno, pues 3.000 millones de dólares, pues multiplica los 3.000 millones de dólares, agrégale 3.000 millones de dólares, agrégale 3 ceros más, para redondearlo a 1.000 pesos dólares. 3.000 millones, 3 billones de pesos, 3 billones en lo largo de 15, 20 años. ¿Y quién los ha pagado? Los has pagado tú de tu bolsillo. Lo más lamentable es, igual que la industria, fíjate, la industria de los accidentes laborales. Bueno, yo tuve un accidente laboral hace 3 años y medio, ya, la cual perdí, ¿no es cierto?, 3 dedos.
Y no vas a saber que cada vez que iba al hospital a Santiago, salía, me veían con mi mano y habían dos personas ahí al tiro pasando tarjeta. Hoy, ¿qué le pasó? Bueno, tuve este accidente. Usted sabe que le puede sacar a su jefe 50 o 100 millones este abogado especialista. O sea, ahí como cuervo viendo, agregando. Y yo le decía, bueno, me gustaría sacarle esa plata a mi señora, pero escucha, me costaría mucho más. Mi señora es la propietaria. Entonces, es lo mismo, son cuervos. Y no tengo nada con decirlo, cuervos que están allí Oiga, pendientes de la desgracia 10 ajena mil o la millones, virtual desgracia ajena. 10.000 millones significa que los abogados, si les, a 10.000, a 10 le sacamos el 30%, son 3. O sea, son 3.000 millones Millones de dólares. de De dólares dólares que se ha llevado la industria jurídica en este tema. Y 3.000 o 3 millones de billones dólares, o 3 billones de pesos o 3 billones. O billones, sea, exactamente. O no sea, es más, 3.000 millones, no sé, que ahí uno tiene una mezcla entre esto, pero agrégales 3 ceros más en términos de peso, pero 3.000 exactamente. millones. Pero mira, con 3.000 millones de dólares ya queda la dimensión clara. Sabemos que un dólar vale 1.000 pesos, así que de ahí para adelante la cuestión es requete fácil. Claro, por supuesto que hay una situación bastante dudosa en todo esto y por lo menos da para pensar mal. Y eso pareciera una muy razonable, ¿cierto? Aun cuando injusta y miserable argumentación para seguir insistiendo en procesos que muchas veces parecen muy artificiosos. Me gustaría, nos quedan 2 minutos, me gustaría, Jorge, un minuto para que tú redondees este concepto. Mira, una reflexión, ¿ya? Claro, una vergüenza y lamentable hecho por el tema de aquellos que fallecieron por el tema de derechos humanos, golpe de Estado o lo que pronunciamiento militar, ¿ya? Frente a una hipótesis de guerra que tenían y que hubieron gente desquiciada también, pero también yo creo que la mayoría de la gente que ha estado vinculada con esta ficción ha sido un castigo inmerecido, ha sido realmente un dolor permanente para la familia y un dolor permanente también para las Fuerzas Armadas que vieron a sus colegas irse injustamente creyendo que formar parte de esa guardia o ese regimiento, eso, estaban defendiendo la patria y cumpliendo órdenes, no al estar lacerando o estar matando, órdenes simplemente de estar allí o custodiando. Es cosas que tienen que ir aclarándose ahora y desde ya ahora, y es un momento único aprovechando donde está totalmente desnudado el Partido Comunista, la ultraizquierda, el Frente Amplio, que han aprovechado de todo esto como cuervos para ellos enriquecerse con la desgracia de otros. Así es. Milton, una reflexión de cierre y gracias por traer esta temática que ha permitido aclarar o abrir por lo menos un espacio de reflexión. Mira, primero que todo quiero decir de que los militares obedecieron órdenes debidamente impartidas. Aquí nadie se arrancó con los tarros. Aquí se estableció, digamos, que la lesa humanidad estaba operando en el país y la lesa humanidad es un ataque sistemático contra civiles. Aquí lo que se persiguieron fueron anarquistas y terroristas que tenían al país patas para arriba. Así que aquí lo único que yo veo, Carlos, y que nosotros deberíamos todos luchar para eliminar el sistema antiguo de justicia para que los militares tengan la igualdad ante la justicia y que tengan el debido proceso, porque ellos están sin el debido proceso. Por lo tanto, la justicia hace con ellos lo que quiere, porque en el sistema antiguo, la misma persona que ordena, investiga y condena es una sola persona. En el sistema nuevo hay fiscales que pueden ir chequeando las labores del juez. Por lo tanto, creo yo, estimado Carlos, de que el sistema antiguo de justicia debe ser definitivamente eliminado y pasar los casos que quedan a la justicia nueva donde podrían tener igualdad frente a este poder. Bueno, yo agradezco la presencia de Milton y de Jorge y me queda una tremenda inquietud, amiga y amigo, que va a compartir esta conversación. El tema de los derechos humanos requiere un enfoque mucho más equilibrado que el que hemos tenido hasta ahora. El tema de los derechos humanos es muy asimétrico. Si un
civil agarra una piedra y se la tira al militar, no le sale ni por curado. Y si el militar toma la piedra y se la tira al civil, lo meten preso, etcétera. Le ponen todo. Esa situación de infamia en el tema de los derechos humanos es lo que ha generado estas tremendas asimetrías que hoy día casi no se pueden controlar, porque ya en las calles la gente cree que puede hacer francamente lo que se le antoje. Ojalá que esto sirva para que usted pueda reflexionar, pueda pensar, y ojalá que nuestros parlamentarios empiecen a meter el tema en la agenda, porque es una temática, el tema de los derechos humanos, yo creo que no hay dos opiniones. El tema de los derechos humanos es fundamental siempre y cuando sea equilibrado y los derechos humanos sean para todos los humanos, y no esto de que los derechos humanos son para los que no usan uniforme, pero los que usan uniforme, a eso hay que partirlo y a usarlo y atropellarlo. Muchas gracias por vuestra presencia, abrazo fraterno, nos vemos en el próximo Miradas. Hasta pronto. Chao. Gracias, muchas gracias.